tema muy escabroso que pues de alguna u otra forma tiene que ver con Israel en medio de este conflicto. Y es el tema de este sujeto que pues si usted lo googlea, lo busca en el internet, va a aparecer como un gran diplomático, como un gran abogado, amigo de Ricardo Salinas Pliego y de muchos poderosos, pero que ha sido, pues vamos, acusado por más de 60 mujeres de violaciones y de abuso sexual. Nos referimos a Andrés Römer, quien ayer pues fue purificado, por decirlo así, por el defensor de los malandros, Ciro Gómez Leiva, en la cueva de los malandros. No, bueno, creo que quiero ver si efectivamente fue en Radio Fórmula. Déjeme, se lo corroboro. Y no fue en Grupo Imagen. Me parece que sí fue en la cueva de los malandros Radio Fórmula. Porque pues mandan desde ahí, desde Radio Fórmula, sí, fue en la cueva de los malandros. Mandaron a una reportera a Israel a purificar a este señor y le hacen una entrevista que dura más de 17 minutos, una entrevista editada, por cierto, ¿no? Que no tiene ni pies ni cabeza. Usted, mire, busca la entrevista en las redes sociales, la entrevista completa. La entrevista completa, le digo, dura esos más de 17 minutos, pero no es 17 minutos lectivos, ¿no? No es desde que desde que se sentaron la reportera y él a platicar, a entrevistarse, hasta que termina, sino que hay cortes muy raros. De pronto están en una especie de habitación con unas cortinas blancas en las que se ve que es de día en algún momento, luego es de noche y luego es de día otra vez. No, o sea, no tiene ningún sentido. La entrevista está editadísima, está cortadísima. Y en la entrevista, este sujeto que, insisto, ha sido acusado por más de 60 mujeres de abuso sexual, de violación sexual, de esas dos, ¿no? Que son distintas porque el abuso sexual es una cosa, la violación es otra. Este señor que ha sido acusado de esto se victimiza a sí mismo, asegura que pues lo ha perdido todo, que es un muerto en vida y que la víctima es él. Que la víctima es él. Por cuestiones de copyright y también porque yo no quiero exponerle a usted que nos ve y que nos escucha a una pues muy lamentable experiencia, no le vamos a pasar la entrevista larguísima de 17 minutos. Pero sí tenemos ahí un extracto que están compartiendo en los espacios de Radio Fórmula. Y por supuesto daremos más información respecto a notas periodísticas que han estado circulando en los medios de comunicación corporativos. Antes de que veamos esta entrevista, bueno, que escuchemos por cuestiones de copyright esta entrevista a Andrés Römer, le quiero recordar las declaraciones de una de las 60 y tantas víctimas de este señor, bueno, personas que dicen que son sus víctimas. Aquí también hay que ser muy, muy claros y hay que hablar de la presunción de inocencia. El señor Andrés Römer no ha sido sentenciado todavía, no ha sido declarado culpable de nada. Se le sigue un proceso, se ha solicitado su extradición desde Israel a México, es un prófugo de la justicia, efectivamente, pero es inocente hasta que se le compruebe lo contrario. Simple y sencillamente, sí hay que señalar que más de 60 mujeres lo acusan. No una, no dos, no cinco, más de 60 mujeres. Específicamente, esta, quien sería una de sus principales víctimas y una de las primeras que habría alzado la voz, es la bailarina artística Itzel Schatz, ahora le voy a buscar bien su apellido, y ella lo acusa de situaciones muy gruesas. Le pido yo a usted que ese niño cerca, por favor lo retire, o le tape los oídos, porque se utilizan no palabras fuertes, no groserías, pero sí palabras altisonantes, palabras fuertes, disculpe usted. Este es
Esto es lo que declaró hace algunos años una de las presuntas víctimas de Andrés Römer, y se lo quiero poner como parte del contexto para que escuche usted este extracto de la entrevista que le hacen ahí en la Cueva de los Malandros Radio Fórmula. Empezó a acariciar mis piernas, a masajear mis piernas cerca de la ingle y a tocar su pene. Tocar y o excitar y o masturbar. A veces hacen falta precisiones y no las tengo. Bueno, mire, ella es la bailarina profesional Itzel Schnaz. Ella es una de las principales acusadoras de Andrés Römer. Y este es un extracto, esta es la edición que le hacen ahí en la Cueva de los Malandros Radio Fórmula a esa larga entrevista de 17 minutos que también está editada, ¿eh? También está editada, escuche. Prefiero compartir mi versión y no morirme con la verdad enterrada. Quiero hablar. A lo mejor no sirve de nada ahora. Muy probablemente voy a ser atacado de cínico, de hipócrita, de maldito. Hubo una tormenta perfecta contra mi causa. Empecé a escuchar y a oler que las cosas se venían muy en serio y que me iban a meter a la cárcel. ¿Se arrepiente de haberse ido de México? Híjole, ahora si me acabas de hacer una pregunta muy... No. No sabes cómo extraño México. Pero no sé si me hubiera venido a Israel. No sé a dónde me hubiera ido. Con la información que tenía, no puedo decir que cometí un error. Cometes un error cuando dices, caray, si haces esto te puede pasar esto y si haces esto te puede pasar lo otro. Pero sí sé que no me escapé de la justicia, sino de la injusticia. Yo llevo aquí 3 años. No me permiten una evidencia. No reconocen a mi abogada. No es que me haya escapado de la injusticia porque no había nada en contra mía. Estaba previniendo que me metieran injustamente a la cárcel. Asumo muchas responsabilidades. No soy una víctima, ni mucho menos. Pero sí he padecido muchas cosas inmerecidas. Puedo asumir que le abrí la puerta de mi vida a mucha gente que no debería, que he sido demasiado confiado, que puedo pecar de extrovertido, de que me importa mucho caer bien, aunque a veces creo que logro lo contrario, que puedo hacer muchas cosas, pero al final de cuentas lo que te puedo compartir es que si volvieran a hacer sería mucho más precavido, sería mucho más desconfiado, sería mucho más prudente. Hubiera también generado menos expectativas en relaciones íntimas. Hubiera tenido a lo mejor la valentía de si llevo con él en 3 meses y pues no me late, pues terminar y hacerlo más fácil. Y las barbaridades que me han adjudicado acaban con tu vida. Estás hablando de alguna manera, con un muerto en vida. Tú puedes ser acusado de terrorista en Israel, puedes ser acusado de secuestrador, de cometer homicidios, pero el ser acusado de violador es un tatuaje que te sirve para ser atacado por el resto de tu vida. Andrés Römer está en Tel Aviv, en Israel, bajo arresto domiciliario y, como decía hace unos momentos, sometido a un proceso de extradición a México. Desde octubre y hasta diciembre del año pasado, Römer estuvo preso en una cárcel de Jerusalén. Andrés Römer, Claudia. 5 delitos que pesan judicialmente por violación en su contra, pero 5 delitos que ya lo dijo pesarán para él en lo personal por el resto de su vida.
Ajá, y luego, mire, antes de que vayamos a más información sobre este caso, eh, yo estoy anonadado con la cantidad de malandros que ha defendido Ciro Gómez Leiva, pero anonadado. Se lleva en definitiva a ese mote del defensor de los malandros. Así está, esto es una infamia por donde usted lo quiera ver. Es quien mire, la larga es interminable, la lista es interminable de lo larga que es. Estábamos revisando nuestros archivos de Sin Censura y tenemos una cantidad impresionante de videos en los que denunciamos que haya defendido a X o a Y, ¿no? En este tipo de casos de abuso sexual y de, pues, violentadores de mujeres, me viene a la mente aquellas veces en las que defendió al fiscal de Morelos. Se llama Ulises, le voy a pedir a Cande que me repita su apellido, Carmona, si no me equivoco, Ulises Carmona, este señor que también estuvo en la cárcel, que cuando consiguió un amparo con ayuda de pues, todos sus amigos del Poder Judicial, lo vimos salir de ahí del reclusorio corriendo, metiéndose a una camioneta al señor Uriel Carmona. Y este señor El Carmona fue defendido tanto por el obispo ese que encontraron ahí en una situación muy lamentable en un motel, como por Ciro Gómez Leiva. Fue defendido luego de que lo acusaron de encubrir un feminicidio. Imagínese usted, el caso es terrible. Una joven habría sido asesinada en la Ciudad de México. Después su cadáver y están las imágenes, ¿no? Su cadáver habría sido transportado por un empresario morelense a Morelos, abandonado ahí, y este sujeto, Uriel Carmona, habría plantado la idea de que supuestamente la joven habría muerto de una broncoaspiración y de problemáticas debido a una borrachera, cuando otra autopsia reveló que más bien había sido violentada y asesinada. Y ahí están las pruebas, ¿no? Ahí están las pruebas en contra de Uriel Carmona, y ¿sabe quién lo defendió? Ciro Gómez Leiva. Pero mire, este es uno de tantos casos en los que Ciro Gómez Leiva ha defendido a malandros, ¿no? Y le menciono el caso de Uriel Carmona porque tiene que ver con pues casos en los que se violentan a las mujeres, ¿no? Eso se tiene que plantear. Pero la lista es interminable. Ciro Gómez Leiva ha defendido a Genaro García Luna. Ahora no tanto, pero defendió en su momento a Emilio Lozoya Austin. A Emilio Lozoya Austin lo defendía capa y espada hasta que Emilio Lozoya Austin comenzó a soltar la sopa y se convirtió en la rata de las élites. Las élites comenzaron a rechazar allá a Emilio Lozoya Austin, pero fíjese, hasta había un partido de la selección durante un mundial con Emilio Lozoya Austin, Ciro Gómez Leiva, y lo plasmó así en una columna hace ya algunos años. Defendió a Rosario Robles. Le digo, la lista es interminable, ¿no? Defendió al rey de la basura, que también está relacionado a un caso de, pues, trata de mujeres, ¿no? Imagínese usted, ¿no? Cosas más horribles. Defendió a María Amparo Casar, a Lorenzo Córdoba, en su momento también a Massive Caller, después se enojaría con lo que hizo Massive Caller. Estoy citando a un tuitero que se identifica como Malthus Gamba, pero le decía, nosotros en Sin Censura encontramos una cantidad impresionante de personajes muy abyectos, muy cuestionables a los que ha defendido Ciro Gómez Leiva. Y este ya es el colmo. Es el colmo porque se trata de un señor que no está acusado de un abuso sexual, o de 5, sino que está acusado por más de 60 mujeres. Déjame le comparto lo que publica para el periódico español El País, Jorge Vaquero Simancas. Dice, Andrés Roemer ha hablado desde Israel sobre los 5 delitos de violación que pesan sobre él en México. Sé que no me escapé de la justicia, sino de la injusticia, ha dicho desde su casa en la ciudad de Tel Aviv, a donde huyó en 2021. El comunicador y escritor cumple prisión domiciliaria tras pasar por una cárcel del país de Oriente Medio después de que México pidiera su extradición. En la entrevista que Radio Fórmula ha publicado el miércoles, el hombre de 60 años ha afirmado sentirse muerto en vida por vivir bajo la etiqueta de violador.
el que fuera un reconocido conductor de televisión, cónsul y embajador mexicano, ha mostrado una pose relajada durante la entrevista, una postura que contrastaba con sus palabras. No me escapé de la justicia, sino de la injusticia. Llevo aquí 3 años, no me permiten una evidencia, no reconocen a mi abogada. Estaba previniendo que me metieran injustamente a la cárcel y que me destruyeran, ha explicado Roemer. En 2021, 61 mujeres dieron su testimonio sobre cómo habían sido abusadas y violadas por Roemer en el sótano de una casa que él tenía en la colonia Roma de la capital mexicana. El exdiplomático responde ahora que esas voces que lo señalaron le han supuesto un estigma que ejemplifica con cómo lo rechazaron a la hora de buscar trabajo en 3 universidades. Ser acusado de violador es un tatuaje que te sirve para ser atacado por el resto de tu vida y una sombra que te destruye en todos los aspectos, ha declarado. Las víctimas que alzaron la voz por las violaciones vieron cómo sus señalamientos sobre Roemer caían en saco roto porque los crímenes habían prescrito. Solo 5 acusaciones fueron impulsadas por la Fiscalía de la Ciudad de México. El que fuera socio del magnate Ricardo Salinas Pliego ha declarado que las denuncias fueron forzadas por la justicia capitalina. Todas son copias, están llenas de los mismos absurdos y de contradicciones, ha acusado Roemer. México pidió formalmente la extradición de Roemer en octubre del año pasado, un día después de que la policía israelí lo detuviera. Tras pasar 2 meses en la cárcel, la justicia decidió la prisión domiciliaria, después de las falsas acusaciones que me han hecho, después de las maquinaciones de manipulación de la fabricación de delitos, mi vida ha sido otra, ha declarado Roemer, y añade, si volvieran a hacer sería mucho más precavido, mucho más desconfiado, mucho más prudente, hubiera generado menos expectativas en relaciones íntimas. Y fíjese, esta última declaración que le plantea aquí el periódico español El País es tal vez una confesión de culpabilidad. Y esto, mire, es solamente una opinión, ¿eh? Le insisto, Roemer, a pesar de los pesares, a pesar de que ha sido denunciado por más de 60 mujeres de violaciones, de abusos sexuales, no ha sido declarado culpable hasta el momento, ¿no? Pero ¿por qué declararía esto? Si volvieran a hacer, sería mucho más precavido. Esto es mire, de verdad, lo declaran tantos criminales ya en prisión, hasta documentales hay de esto, de asesinos seriales que hacen ese tipo de planteamientos. Si volvieran a hacer, sería mucho más precavido, mucho más desconfiado, mucho más prudente, hubiera generado menos expectativas en relaciones íntimas. Fíjese, lo que plantea el periódico El País es que este sujeto realizaba sus abusos sexuales en el sótano de la casa esta que tenía ahí en la colonia Roma. Si no me equivoco, es en la Plaza Río de Janeiro. Ahorita se lo voy a investigar bien, pero ahí se dieron una serie de manifestaciones, pintas y etcétera. Es una zona muy bonita, ¿no? Esa casa en la que vivió él hace muchos años, yo me acuerdo cuando era niño, se habrá quemado en algún momento. Si no me equivoco, esa fue la que se quemó, ¿no? Hizo noticia ahí nacional y etcétera. Después la restauraron, una casa muy, muy bonita. Él habría adquirido recientemente. Y efectivamente muchas de las casas que están ahí en la colonia Roma y en la colonia San Rafael también tienen sótano, esas casonas que hay ahí, ¿no? Porque es difícil encontrar una casa con sótano en México, pero hay casas en la colonia San Rafael y en la colonia Roma, muy, muy antiguas, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que tienen sótano, y lo que plantea el periódico El País es que ahí realizaría sus cochinadas, sus ataques sexuales, ¿no? Imagínense esta declaración de si volvieran a hacer sería mucho más precavido. Pues, ¿no le parece a usted que está ahí confesando? Dice, no soy un santo, he hecho mis cosas, pues sí, y luego, ¿no? Dice, un tribunal israelí declaró a Roemer extraditable el pasado marzo. Jimena Ugarte, abogada de una de las víctimas, expresó entonces que sentía mucho gusto y optimismo por la decisión. 4 meses después, el exdiplomático sigue en su casa de Tel Aviv, a la espera de un veredicto de la justicia israelí, y continúa con la difusión de la idea de que el caso es una persecución en su contra. Estamos viviendo una cacería de brujas, un macartismo, en una correctitud política, en una bipolarización, declaró. Mire, hay una parte de la entrevista en la que Roemer dice, esto es información del País, ¿no? Pero en la que Roemer dice que
que pobre México, que está dividido entre chairos y fifís y no sé qué, ¿no? Entre, eh, entre buenos y malos, no sé, ¿no? Así puras situaciones en las que se tira, le digo yo a usted, se tira al piso, ¿no? Se pone él como la víctima. Y yo le digo a usted, hay más de 60 personas que lo denuncian. No una, no 5, no 10, no 20, más de 60, ¿no? Me pregunta Ariana González que qué nos cuenta, que qué le cuento de los... No, perdón, Eduardo Salcedo me pregunta por ahí. Buenos días, Toño, ¿qué nos cuentas de los corruptos juniors? Ahorita les vamos a platicar, pero también hablando de juniors, ¿no? Y hablando de personas de las élites, uno de los hijos de los Yunes está supuestamente acá en Estados Unidos y ya se ha solicitado su, bueno, pues claridad de dónde se encuentra. Se ha solicitado a la Embajada de los Estados Unidos en México, donde se encuentra. Supuestamente fue a Jacksonville a hacerse pues, un procedimiento médico, pero estaría siendo requerido, no buscado, requerido por la justicia mexicana para ciertas declaraciones que después, pues obviamente podrían derivar en un proceso judicial. Ahorita lo vamos a platicar, ahorita, todo va poco a poco. Pero mira, vamos con notas y notas. Yo le pido a usted que en el caso de Roemer, sea usted el que decida, la que decida, que nos mande por favor su comentario aquí sin censura, vía La Voz del Pueblo. Mándenos sus videos vía WhatsApp al 773-475-7214. Si nos lo manda desde México, desde Israel o desde cualquier parte del mundo, pues ya lo sabe, lo único que tiene que hacer es agregarle un 001 ese numerote, 001-773-475-7214. Por cierto que, haciéndose el graciosito, Roemer, hace un año y medio por aprox, quiso atacar a Vicente en las redes sociales y no le fue muy bien, ¿verdad? A Vicente Serrano. Porque él sigue muy, muy atento y muy participativo en las redes sociales. Tiene su cuenta de Twitter, así seguramente ha de andar en estos momentos circulando esta entrevista por todas partes, ¿no? Porque es su apología de lo que está ocurriendo, especialmente, mire, frente a los micrófonos de la Cueva de los Malandros con el defensor de los malandros, Ciro Gómez Leiva. Pero sea usted el que opine, por favor, mándenos su comentario aquí a La Voz del Pueblo, y aquí lo vamos a poner. 773-475-7214.